nos está ministrando, donde nos estamos gozando en su presencia, escuchando a los hermanos contar y hablar. Y ahora a través de esta palabra que vamos a compartir y meditar por unos momentos, con este tiempo donde comenzamos el culto de las 10 de la mañana buscando un testimonio o buscando testimonios o palabras de agradecimiento, donde Dios socorrió a sus hijos, donde en algún momento dimos un grito de auxilio y el Señor respondió. Y este salmo que vamos a compartir es un salmo que es para los que necesitan ayuda. Es un salmo de auxilio, es un salmo de pedir socorro. Es un salmo donde todos en el diario vivir nos vamos a encontrar en este salmo. Porque todos tenemos necesidades, porque todos tenemos problemas. Y en este salmo vamos a encontrar el auxilio. Y yo le digo Salmo 121 y usted ¿qué dice? Es conocidísimo. Es lo mismo que yo le diga salmo o versículo de oro. Y usted dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque son salmos, son pasajes bíblicos, son citas bíblicas donde lo sabemos porque lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos escuchado predicar, lo hemos escuchado hablar, lo hemos hecho o dado como palabra de fortaleza a algún hermano. Y si usted dice Salmo 121, yo digo, levanten la mano. ¿Quiénes saben de memoria? Muchos van a levantar la mano. ¿Por qué? Porque es un salmo conocido. Entonces, como es un salmo conocido, vamos a decirlo de memoria. ¿Qué le parece? Y no voy a ser yo quien va a leerlo, sino que juntos vamos a recitar este salmo. Y si usted no lo tiene muy seguro, o si usted es nuevito en el camino del Señor y todavía no le ha reconocido, no lo ha recordado o no lo ha leído, tal vez tome su Biblia, Salmo 121, y comience a leerlo. Y en voz audible. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo le tengo que escuchar y que usted tiene que escuchar al hermano que está atrás o al que está adelante. Veo que la voz siempre va hacia adelante. Entonces es más probable que yo escuche el que está atrás, pero no al que está adelante. Bueno, vamos a hacerlo en forma tan notoria y con el volumen tan alto que podamos escuchar al hermano que lo está diciendo adelante. ¿Qué le parece? ¿Vamos? Salmo 121, aquellos que todavía no lo conocen, pueden abrir sus Biblias y lo decimos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, decimos a esto. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Le damos un aplauso a este salmista que no aparece su nombre, pero que fue guiado. Y que hoy nosotros lo leemos, este salmo, y es de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace seguir adelante. ¿Por qué desea leer este salmo? Y este salmo es un salmo de auxilio. Porque todos, como recién dije, tenemos problemas. Ahora los problemas siempre los vamos a tener. ¿Qué dijo Jesús con respecto a los problemas? Él dijo, en el mundo, en la tierra, en el diario vivir, en el diario relacionarte con la gente, tendréis aflicción, tendréis problemas,
tendréis desavenencias, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Entonces es una palabra que nos anima a saber que por más problemas que estemos atravesando, la palabra nos anima a decir, voy a tener problemas, lo dijo el Señor, pero Él está conmigo. Y Él es el que me fortalece. En el tiempo de saludarnos vino Leonardo y charlamos unos momentitos y dijo, siempre están las pruebas. Sí, en el diario vivir las pruebas las vas a tener. Pero confía en el Señor. Tomate fuerte de la mano del Señor. Esto es para todos. Siempre suelo decir, y tomados de la mano del Señor. Sabe que yo tengo un grupo de personas en el trabajo y tengo, todos saben que soy cristiana y el grupo lo uso para no saturar, no hostigar, pero sí para dar una palabra. Y 2 por 3, algo digo y en el WhatsApp personal, alguien que se sintió identificado me responde. Alguien que tal vez no es cristiano, que no viene a la iglesia, que no tiene a Jesús en el corazón, pero la palabra es lo que llega, la palabra es lo que toca, la palabra es lo que cambia. Por eso Jesús dijo, vas a tener problemas, pero confía, yo voy a estar con vos. Algunas veces la gente nos da problemas. Algunas veces nuestro cuerpo nos da problemas, enfermedades, necesidades, y tenemos problemas. Algunas veces nosotros mismos nos acarreamos problemas. Pero cuando vamos al Salmo 121, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Cuando tengas problemas, alza tu mirada a los montes. Dirigí tu mirada a las montañas, a los montes. ¿Cómo es esto? Estamos en una ciudad donde no hay montañas, donde no hay montes. Tampoco la Biblia se refiere a eso, a lo físico. Habla acerca de la altura. Habla acerca de un monte, una montaña, algo más elevado que yo. ¿A quién voy a ir cuando estoy en esos momentos? Al Señor. Entonces el salmista comienza diciendo, alzaré mis ojos. Siempre cuando hablamos de Dios, siempre cualquier persona habla del cielo. Porque es el lugar donde habita Dios. Y aunque si bien tenemos al Señor en nuestro corazón, vive en nosotros, pero cuando nosotros vamos a dirigirnos, siempre nos dirigimos hacia las alturas. Y cuando queremos pedir, miramos hacia arriba, como que allí está, no le vemos, pero sabemos que está. Cuando vamos a adorar, levantamos o alzamos nuestra mirada, cerramos nuestros ojos, levantamos las manos, siempre hacia las alturas, siempre hacia arriba. Nunca allí, adelante, siempre hacia arriba. Y el salmista estaba diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice él, viene del Señor. Y hay 3 montes o 3 lugares donde la Biblia habla y yo pude rescatar para compartir con ustedes 3 diferentes montes que la Biblia señala y que tienen sus características y que lo podemos aplicar a nuestra vida. En primer lugar, el monte Sinaí. Esto habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Y hablamos de monte Sinaí, nuestra mente llega y viene la persona de Moisés, quien tuvo relación con este monte. Era un monte donde Dios trata con Moisés. Moisés tiene el tiempo de la zarza ardiente, el llamado a liberar al pueblo, la conducción del desierto. Pero hay un momento en el monte Sinaí donde Dios se encuentra con Moisés. Y lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20. Y es cuando Dios le entrega la ley. Le entrega las tablas, los 10 mandamientos, aquellos mandamientos que hoy están vigentes y que vos y yo los cumplimos.
Decime o dígame usted algún mandamiento mientras yo tomo agua y los refrescamos. A ver. Bien, vamos 4, faltan 6, 10 son. A ver, ¿cuál otro? Quien levante la mano porque todos me miran y yo no sé quién habla. Nelson. Otro. Falta alguno. Walter. ¿Aquí? Bien. Esos mandamientos y alguno que faltó decirlo, pero no faltan en la palabra y están para cumplirlos, fueron los 10 mandamientos que Dios le daba a Moisés allí en el monte Sinaí. Y la Biblia dice que Dios habla con Moisés y le dice, sube al monte, que yo voy a hablarte. Él estaba con el pueblo, pero Dios le habla específicamente y le dice, subí al monte. Y allí está Moisés días en el monte y habla con Dios y está en esta relación con Dios y en esta charla con Dios. Dios le entrega los mandamientos, el dedo de Dios escribe sobre las tablas de piedra. Moisés baja con los mandamientos, con las tablas, pero hay algo que la palabra está escribiendo y queda relatado allí. Cuando Moisés baja del monte, dice que su rostro resplandecía, de tal manera que quienes estaban esperándole, quienes estaban abajo, en el llano, en la llanura o en el valle, dice que tuvieron que pedirle que se cubriera, que se colocara un velo por el resplandor que irradiaba. Había estado días en la presencia del Señor y ahora era tal la presencia, era tal el resplandor que él estaba teniendo. Y este Moisés, este hombre de Dios, así recibe la ley. La ley declaraba la santidad de Dios. La ley declaraba y declara hoy los principios que son inmutables, que no cambian. Por eso digo que esos mandamientos que fueron dados por Dios a Moisés hoy tienen vigencia en el año 2025. Porque no cambian, porque son inmutables, porque fue la voz de Dios, fue el mandato de Dios y fue lo que Dios nos dio hoy, 2025, marzo del 2025, para que vos y yo cumplamos, para tener una vida mejor, para poder seguir adelante, cumpliendo los mandamientos. Entonces, ¿qué puedo aprender yo de este salmo? Solemos cantar, la gloria de Jehová bajó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Cántalo conmigo. Dios estaba ahí y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y solemos seguir cantando y decir, la gloria del Señor está en mí. Pero recalcamos y remarcamos, la gloria de Jehová bajó en el Sinaí. ¿Dónde? En el monte. ¿En qué monte? En el monte donde Moisés estuvo cara a cara con el Señor. Entonces este es el primer monte que lo tenemos que tener y atesorar y todos los días ponerlo en práctica. Trabajar en este monte. ¿Qué monte? El monte de la relación con Dios. El monte de la cercanía con Dios. El monte de estar con esta relación cercana al Señor, donde el Señor te habla, porque recordá que Dios habló a Moisés en el monte. ¿Podía hablarle cuando estaba con el pueblo? Sí, pero Dios quería tener un tiempo con él. Había un tiempo, había mandatos, había cosas que Dios tenía que darle y lo tenía que hacer con Moisés a solas. El tiempo que Dios quiere hablar con vos. El tiempo que tal vez lo puede hacer en la congregación, tal vez lo puede hacer mientras estás con la familia o haciendo el altar familiar. Pero hay un tiempo donde vos y el Señor tienen que estar a solas. Y ahí es donde el Señor te habla.
Dios necesitaba hablar con Moisés porque le dijo sube, le dio una orden. Hoy Dios te dice a vos de la misma manera, subí al monte Sinaí. ¿Cuál es el monte de la intimidad? El monte donde quiero estar con vos, donde quiero hablarte, donde quiero explicarte cosas, donde quiero darte mandamientos, donde te quiero hacer muchas veces entender la palabra. Entonces es el tiempo donde resguardamos y tal vez sea nuestro dormitorio o un lugar determinado en la casa, una determinada hora, alguien que no te moleste, no que vos digas me voy a orar y toca el timbre y suena el teléfono. No, tenés que ser prudente y ver en qué momento voy a tener este tiempo del monte de Sión. Hay congregaciones que dicen vamos al monte de oración. ¿Por qué? Porque es un tiempo que dedican a venir a la iglesia a orar. O se juntan grupos y dice el monte de oración. ¿Se juntan para qué? Para orar. Un monte, un lugar de intimidad con el Señor. Es necesario en nuestra vida el monte Sinaí. Es necesario que el Señor nos hable, el Señor nos dé sus mandamientos o lo que quiere. Muchas veces estamos orando por algo y no encontramos la respuesta y el Señor te la puede dar ahí, en ese momento que estás orando con Él, así como lo hizo con Moisés y sus mandamientos. Tiempo de intimidad con el Señor. Este Dios santo e inmutable se ofrece para todos los que están afligidos. Tal vez estés afligido porque estás pidiendo algo en lo espiritual y no lo estás recibiendo y no ves la respuesta del Señor. Anda al monte, subí al monte, subí al monte. Hay un segundo monte y ya lo encontramos en el libro en los evangelios y habla de el monte Calvario. El monte Calvario y lo cantamos. ¿Qué cantamos del monte Calvario? ¿Cantamos juntos? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar almas vil y pecador. Monte Calvario o monte de la calavera, como también la Biblia lo relata. El lugar, el Calvario, el lugar donde Jesús murió. ¿Murió en el monte? No, murió en una cruz. Pero la cruz estaba en el monte Calvario. Y era el lugar donde decidieron a la vista de todos, pero no a la medida o en el mismo nivel, sino que en la altura. ¿Para qué? Para que todos pudieran ver qué pasaba en ese monte. Y allí colocaron una cruz en el centro, dos a los costados, nuestro Señor Jesucristo y los dos ladrones, y allí tuvo lugar la agonía, el dolor, el desprecio y todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. El monte Calvario, un lugar donde había que satisfacer la ley, un lugar donde había misericordia, un lugar donde había gracia, pero un lugar de tristeza, un lugar de dolor, un dolor de angustia, donde Dios fue el justo y el que justifica. Y lee conmigo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Donde Dios fue el justo, el que fue a esa cruz sin pecado, justo, pero que hizo justicia a través de la cruz para todos nosotros. Y hoy decimos: gracias, Señor, por tu obra, gracias, Señor, por tu muerte.
pero ese era nuestro lugar. Pero el justo fue a la altura, el justo fue y dio su vida. Y hoy nosotros somos justificados a través de él. Donde el perdón fluye libremente, el Calvario. La Biblia habla acerca de que se reían, le escupían, le maldecían. No le tenían en cuenta, era alguien más, sí, alguien más. Pero era alguien que luego con los años, hoy nosotros podemos decir gracias. Y toda la humanidad puede decir gracias por ese momento. El justo que se hizo justicia por vos y por mí. Y cuando hablamos de este monte, hablamos de un monte de salvación. Porque por esa obra en la cruz hoy vos y yo somos salvos. Hoy eso creemos, amén. Todos somos salvos y creemos en esa salvación. Todos a través de ese tiempo y de esa obra en la cruz tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos como cristianos? Que el Señor va a volver por nosotros. Y es lo que predicamos y es lo que enseñamos y es lo que creemos. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y Él va a volver. Entonces esa cruz, ese monte Calvario, aunque fue un momento de dolor y un tiempo de angustia para el Señor, el fruto, el resultado, fue la justificación de nosotros. Fue la esperanza que hoy tenemos. Que si el Señor viene ahora, nos vamos con Él. ¿Cuántos están seguros de eso? Nos vamos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él murió y creo y estoy viviendo de acuerdo a su voluntad. Entonces me voy con Él. La cruz es la cura a todos los males. La cruz es cuando sentís dolor, una cura. La cruz es la cura si no estás dispuesto a perdonar. La cruz es la cura si otro te hizo daño. La cruz es la cura cuando te han ofendido. Por eso decimos, siempre hay lugar al pie de la cruz. Y tal vez estás cargado de pecado en esta mañana, sí, porque recibimos al Señor, pedimos perdón, Él nos perdonó, pero somos débiles y flaqueamos y pecamos y caemos. Y tal vez en esta mañana estás con pecado y necesitas pedir perdón. Anda al monte Calvario. Anda a ese monte donde obró la salvación de tu vida y pedí perdón. Tal vez en esta mañana anhelás tener la seguridad de ir al cielo y no estás seguro y decís, no sé, dudo. Anda al Calvario, anda al monte Calvario, al monte donde el Señor dio su vida. Por eso este segundo monte nos habla acerca de esto, el tiempo donde nosotros podemos encontrarnos con el Señor para pedir perdón, para encontrar en Él lo que está anhelando en nuestra vida. Y hay un tercer monte y es el monte de los olivos. El monte de los olivos, la Biblia habla en varias oportunidades, en varios evangelios, que Jesús iba al monte a orar. Jesús apartó a sus discípulos y fue al monte a orar. Pero cuando Jesús termina su ministerio en la tierra, la Biblia dice que estaba en el monte de los olivos y allí estaba con sus discípulos y había gente también, aparte de sus discípulos. O sea, todos somos gentes, pero me refiero a los cercanos y a los que no eran tan cercanos. Y la Biblia habla acerca que el Señor les da la comisión, les dice qué es lo que tienen que hacer. Y queremos leer juntos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y en ese monte, en el monte de los olivos, Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿En qué monte? En el monte de los olivos. En este monte donde el Señor estaba ya para ascender a los cielos. Ya había terminado la obra aquí en la tierra. Y ahora se iba a ascender. Y la Biblia dice que a la vista de ellos, a la vista de todos ellos, fue levantado en el aire
Y antes de ser levantado, el Señor dijo, voy a volver. En ese monte, en el monte de los Olivos, donde el Señor fue levantado, donde comisionó discípulos, donde le dio la palabra que hoy usamos nosotros y que la tratamos de poner en práctica, de hacer testigos y de repartir y de poder difundir la palabra del Señor, estas buenas noticias. Y todo lo que dijo, lo dijo ahí, en ese monte, antes de ascender. Pero lo dijo con una esperanza. Voy a volver. Y la Biblia habla y dice que el Señor cuando vuelva pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos. Entonces hablamos de estos montes del cual habla acerca de la ascensión, o de este monte que habla acerca de la ascensión. Ya Jesús era resucitado como hijo, ya Jesús hoy le tenemos como nuestro mayor, hermano mayor. Hay algunas personas que no le gusta que yo diga hermano mayor, pero es nuestro hermano mayor. Y ayer, le cuento una, ayer en el grupo Alabanza escuchaba a Gastón orar cuando dijo nuestro hermano mayor. Dijo, hay alguien más que piensa como yo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, su Hijo, mi hermano. Entonces es mi hermano mayor. Y hasta cantamos, Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano. Entonces este Señor, este Salvador vivo que me rescató, que me dio una nueva vida, que me dio una comisión, una tarea para hacer, Él me dejó una promesa. Él va a retornar. Y fue dada por los ángeles que estaban allí. Va a volver. Así como le habéis visto subir, Él va a volver. Él va a bajar por vos. Y Él en esta mañana te está diciendo, espérame, porque voy a volver. Y siempre decimos, tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo. Y por eso yo recién hice esa pregunta. Si el Señor viniera ahora, en este mismo momento, ¿quiénes se van? Yo sí, pero no te conozco a vos. No sé en qué condición estás, cómo está tu vida espiritual para irte. Entonces poder estar preparados. Un día Él retornará y restablecerá el reino. Cuando ingresamos, Marisa y Miguel nos dieron este tratado. ¿Tratado se llama? ¿Tratado, folleto? Y lo leí, saqué dos cosas que me servían para ahora contar. Si usted lo tiene en mano, puede leer. Y en algún momento, en la mitad más o menos del tratado o folleto, dice, cuando la confusión trate de dominar tu día, deja que la palabra de Dios te domine. Y yo dije, esto es para el primer monte, el monte de Sión, el monte donde yo tengo relación con el Señor, donde el Señor me habla a través de la palabra. Cuando tengas confusión, permití que la palabra de Dios te domine. ¿En dónde? En el monte de Sión, en el monte de la oración. Más adelante o más arriba leemos, cuando el temor trate de dominar tu día, deja que la acción correcta lo domine. Cuando el temor trate de dominar tu día. Y yo dije, este es para el segundo monte, el monte Calvario. El monte donde tengo pecado, donde tengo aflicciones, donde tengo temor y debo descansar y confiar en el Señor. Así que gracias, hermano, porque me ayudaron en la palabra con esto. Qué bueno es cuando podemos entender que en alguno de los tres montes nos estamos encontrando, o tal vez en los tres. Tal vez en el monte del Sinaí, donde necesitamos tener esta relación íntima con el Señor. Tal vez en el monte Calvario, donde tenemos que buscar el socorro del perdón de pecados, la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de saber si vamos o no al cielo a vivir eternamente con Él. O tal vez en el tercer monte, donde el Señor
se ascendió, pero dejó comisión, dejó tarea, dejó trabajo para hacer. Tal vez necesites alguno de los tres, tal vez necesites estar en los tres. Pero qué bueno es que en el primer monte, que es el monte Sinaí, vamos a ir, cada vez que vayamos, vamos a encontrar este Salvador justo. El que da las ordenanzas, el que da las leyes, el que da los mandamientos. Qué bueno es saber que si vamos al segundo monte, que es el monte Calvario, vamos a encontrar este Salvador crucificado, resucitado, pero el tiempo que nos va a hacer recordar el monte va a ser la crucifixión. Y ahí vamos a encontrar el perdón, lo que estamos necesitando. Y qué bueno es saber que si vamos al tercer monte, vamos a encontrar un Salvador resucitado y un Salvador que pronto vuelve por su pueblo, que pronto vuelve por mí. Porque por eso digo, debemos hacerlo propio este monte, no que sea algo general de la congregación, sino que es mío. Necesito estar en este monte o en estos montes. Cuando el hermano que hizo el programa me invitó para hoy poder estar predicando, me dijo, y tené en cuenta que es el mes de la mujer. Entonces tal vez, me dijo él, podés direccionar o hablar acerca de esto. Y yo pensé cuando preparaba esto y yo dije, en los tres montes hubo mujeres. En el monte Sinaí estaba el pueblo. ¿Una? ¿Dos? No. Miles de mujeres. El pueblo de Israel, que estaba liderado por Moisés, había mujeres. En el segundo monte, el monte Calvario, estaba así en la altura, pero abajo estaban quienes estaban viendo el espectáculo, porque algunos le dicen un espectáculo. Y había mujeres. Pero la Biblia relata, aún menciona que estaba al pie de la cruz, ¿quién? La Madre del Señor y otra María. Había mujeres. Cuando hablamos del monte de la Ascensión, había mujeres. Porque Jesús habla de los discípulos, de quienes estaban alrededor de él y los demás, porque todos le vieron subir. Había mujeres también. Entonces, toda mujer o la mujer siempre tiene la posibilidad, y nosotras hoy en esta mañana tenemos la posibilidad también de poder estar o siendo parte de estos montes. Por eso en esta mañana yo voy a hacer un llamado, y si bien hay muchos hombres, pero va a estar dirigido a las hermanas. Si usted va, hombre, quédese en el lugar y ore en el lugar. Pero yo voy a invitar a los hermanos del ministerio que puedan pasar en primer lugar aquí adelante, frente a la congregación, y que todas las hermanas puedan estar pasando. Porque seguramente mientras compartíamos esta palabra, usted decía, ese es el monte que me falta. En ese necesito estar. En ese necesito actuar. Dios tiene que hablarme a través de ese monte. Necesito la guía de Dios a través de ese monte. Entonces, los hermanos del ministerio aquí adelante, por favor, así recibimos a las hermanas que pasen. Y las hermanas van pasando, los hermanos van a estar orando. Y vamos a estar pidiendo, Señor, en esta mañana necesito, porque es una necesidad, ir al monte Calvario, ir al monte Sinaí o ir al monte a esperarte para trabajar. Así que invito a las hermanas, vayan pasando y los hermanos entonces van a estar orando. Todos nos ponemos de pie. Y mientras las hermanas pasan, yo cantamos, hay lugar al pie de la cruz, para ti lo guardó Jesús. Si tú puedes creer, hoy tú puedes venir. Hay lugar al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz.
para ti lo guardó Jesús. Si tú puedes creer, hoy tú puedes venir. Hay lugar al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Si tú puedes creer, hoy tú puedes venir. Hay lugar al pie de la cruz. ¿En qué monte necesitas estar, hermana? Mujer, hija del Señor, ¿en qué monte necesitas estar en esta mañana? Pensalo. Tal vez ya a través del tiempo, escuchando, sabes con certeza cuál es el monte o cuáles son los montes. Los hermanos del ministerio van a orar, pero no te van a preguntar. Pero vos orá pidiendo al Señor. Ellos solamente van a imponer sus manos y van a darte la bendición. Señal de que Dios conteste tu oración, de que el Señor pueda responder a tu llamado, a tu súplica, a tu pedido en esta mañana. Pero comenzá a orar y comenzá a pedirle: Señor, necesito, y ahí va tu pedido. Los hermanos oran. Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Gracias, Dios, te damos en esta hora por esta oportunidad que podemos estar en tu casa, Señor. Gracias por la posibilidad, Señor, de estar en este lugar, en este recinto que nos alberga, Señor, pero que podemos gozar de tu presencia. Pero, Señor, escuchamos en esta mañana a través de tu palabra estos diferentes lugares, Señor, donde quedaron registrados en tu palabra y quedaron para que nosotros tomemos ejemplo, para que podamos hacerlos propios a nuestra vida. En esta hora, Señor, tú estás escuchando cada una de tus hijas, Señor. Cada una de tus hijas, Señor, que están orando, que están pidiendo, que están reclamando algo que tal vez por tiempo están pidiendo y en esta mañana se sintieron identificadas. Oramos, Señor, en esta mañana pidiendo que tu auxilio, tu mano de gracia, tu mano de propiciación, de misericordia, sea en esta mañana sobre ellas. Oh Dios del cielo, sea cual sea el monte, Señor, responde en esta hora. Responde, Señor, escucha tu oración. Tu palabra dice que tu oído no se ha acortado ni se ha agravado. Por eso en esa confianza estamos pidiendo, en esa confianza estamos reclamando esas promesas que tú dejaste para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros. En esta mañana son realidad, son sí y amén, Señor. Por eso clamamos, por eso pedimos, Señor, escucha en esta hora. Oh Dios, sé misericordioso, como te caracteriza, Señor. Responde la oración, Señor. Responde la oración de tus hijas, Señor. Oh Dios, esto lo hacemos para fortalecernos en la fe. Ya sea en el primer monte donde necesitamos esa relación contigua, estrecha, Señor. Ya sea en el monte Calvario donde nos encontramos pecadores, pero sabiendo que siendo ahí obtenemos salvación, perdón de pecados, seguridad de salvación, seguridad de promesa venidera. Oh Dios, o sea en la tercera o tercer monte, donde tú nos has comisionado como tus discípulos, como tus discípulas, Señor. Y necesitamos trabajar y lo hacemos, pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor, ese poder para poder servirte. Ese poder, Señor, que se menciona cuando tú has ascendido. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu poder no ha cambiado. Gracias por esta palabra. Gracias por la nutrición que tú
nos das. Gracias por el fortalecimiento que tú nos das. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor.